Bienvenidos a una edición más de Hispanic Roots, el show televisivo de la familia hispana de Canadá. El día de hoy tendremos en el programa a Vilma Filici hablando sobre un importante tema para todas las personas que son residentes en Canadá. Amigos de Hispanic Roots, nos encontramos con la grata presencia de la señora Vilma Filici de la firma Filici Palacio Immigration Services. Señora Vilma, ¿me puede decir cómo una persona puede perder la residencia y tener una revocatoria de su residencia aquí en Canadá? Bueno, hay muchísimas maneras de que un residente permanente pueda perder su estatus en Canadá. Una súper importante es que cualquier cargo criminal que tenga un residente permanente por el cual pudiera recibir hasta 10 años de cárcel por el Código Penal, lo lleva a ser inadmisible a Canadá por razones criminales, le hayan dado los 10 años o no. Por el solo hecho de haber cometido una ofensa que pudiera haberle dado 10 años, hasta 10 años de cárcel, son inadmisibles por razones criminales. Ahora, si la persona va a la cárcel por 6 meses o más, la persona pierde todo el derecho de, o sea, primeramente le van a dar una orden de deportación y después pierde el derecho de hacer una apelación ante la Corte de Apelaciones. Si la persona recibe menos de 6 meses de cárcel, también se le va a dar una orden de deportación, pero en ese caso tienen la posibilidad de hacer una apelación a la División de Apelaciones de Inmigración y en ese caso se puede argumentar razones humanitarias y de compasión. Por ejemplo, una persona que llegó a Canadá cuando era un bebé, vivió aquí 40 años y a los 40 años tuvo un problema y terminó con un récord criminal. A pesar de que tiene ese récord criminal, si recibió menos de 6 meses, podemos ir a la Corte de Apelaciones y argumentar que sí, esta persona es inadmisible, la deportación fue correctamente emitida, pero tiene a su mamá en Canadá, tiene a su esposa, tiene hijos, trabaja, hace trabajo comunitario, va a la iglesia, estudia en la escuela nocturna, es un excelente ciudadano. Y entonces el Consejo o la División de Apelaciones puede parar la deportación. Entonces, esa es una manera y es muy importante que recordemos que a partir de diciembre del 2018, el manejar bajo la influencia de alcohol o manejar un vehículo habiendo fumado o de cualquier droga que no le permita funcionar al 100%, resulta en un cargo criminal que ahora subió a ser criminalidad seria y la ley dice que pudiera recibir hasta 10 años de cárcel. Y no importa si a la persona le dan solamente una multa de $1,000 por estar manejando ebrio, pero el hecho de que pudieran haberle dado hasta 10 años de cárcel lo hace inadmisible a Canadá. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Otra manera en que un residente permanente puede perder la residencia es si la persona no cumple con los requisitos legales para la mantención de la residencia permanente. Esto significa que la ley dice que un residente permanente debe vivir físicamente en Canadá por 730 días por cada periodo de 5 años para mantener la residencia permanente. Si la persona se queda fuera de Canadá por más de 3 años en un periodo de 5, entonces puede perder la residencia permanente, a menos que la persona pueda demostrar que se mantuvo fuera de Canadá por razones fuera de su control. Y es interesante que me hagas esta pregunta justo hoy, porque esta semana he ido con un señor a la frontera porque él entró a Canadá después de haber estado ausente por 8 años. Y entonces el señor entró y le dieron una cita para regresar, me vino a ver, preparamos toda la documentación y fuimos. Ahora resulta que este señor se fue a su país y tuvo un montón de problemas, incluyendo un divorcio. Después tuvo a su papá que le dio un ataque al corazón y le hicieron una operación enorme, entonces él se tuvo que quedar a cuidarlo.
después el papá empeoró y tuvo otras complicaciones y después él tuvo un accidente en el trabajo y también estuvo hospitalizado y después tuvo que hacer terapia por mucho tiempo, sale del hospital, se enferma nuevamente su padre, o sea, fue un problema tras el otro y por supuesto estaba súper bien documentado, o sea, tenía documentación de los médicos que demostraban paso por paso todo lo que este hombre había pasado. Entonces el superintendente del puerto de entrada dijo que el señor había estado fuera de su país por cuestiones fuera de su control y por lo tanto, por razones humanitarias, no le iba a quitar su residencia, volvió a entrar sin ningún problema como residente permanente. Vamos a renovar su tarjeta de residente y se queda en el país. Ahora, si no hubiésemos tenido esa documentación para demostrar las razones fuera de su control que lo forzaron a quedarse fuera del país, hubiese sido distinto. O sea, le hubiesen hubiesen dicho que él había perdido la residencia permanente y en ese caso, porque es un residente permanente, tiene derecho a una apelación nuevamente a la División de Apelaciones de Inmigración, donde ahí se argumentaría nuevamente que lo dejen mantener su residencia por razones humanitarias y de compasión. Pero, nuevamente, si no teníamos documentación para probar por qué él se había tenido que quedar fuera del país, hubiese sido imposible de todas maneras ganar el caso. Cuando regresemos después de estos cortes comerciales, continuaremos con Vilma Filici.